a repasar un poco las noticias más salientes del día, todas muy mezcladas, y un comentario extenso final sobre lo que acaba de decir el jefe de gabinete. Bueno, para empezar a conversar, ustedes saben, lo comentábamos recién con Leandro Gonzante, el señor Rodolfo D'Onofrio es el presidente de River. Mi impresión personal es que el estado de cosas del fútbol argentino y el señor D'Onofrio no tienen nada que ver. Es como una especie de marciano. Claro, obviamente, es un empresario de altísimo nivel que perdió una elección previa justamente por tener ese altísimo nivel y que su forma, sus ideas y sus modos no tienen nada que ver con todo el resto del fútbol argentino. Nada, ¿no? Pues hay algo que no tiene nada que ver con lo que pasa de D'Onofrio, ¿no? Veremos cómo le va en un fútbol que está despedazado. Despedazado, está fundido en todo sentido. Despedazado por donde lo mires, despedazado por la violencia, despedazado por el estado de los estadios, despedazado por el bajo nivel deportivo, despedazado por los negocios y despedazado por el Estado, que juega hoy un papel fundamental en el manejo del fútbol argentino y sus recursos. Y despedazado como consecuencia del señor Grondona, que ha sido el gran responsable, junto con el gobierno, de este estado de cosas. Le deseamos mucha suerte, que la va a necesitar seguramente, y vamos a ver si conversamos con él después de las 9:30 para decirle esto, cómo se siente. ¿Dónde se metió? En este mundo, digamos, tan distinto al que él pertenece, ¿no es cierto? Bueno, su padre... Él es un ejecutivo importante del mundo de los seguros, ¿no? Pero de alto nivel, es decir, un tipo que es como si fuera el presidente de un banco, ponele, ¿no? Sí, claro. Es como si el presidente de un banco... de la Caja muchos años. Sí, es como si el presidente de un banco serio de repente agarra las riendas del fútbol argentino, o de un club de fútbol argentino. Bueno, así que un comentario sobre D'Onofrio. Segundo, tenemos en el ámbito de la violencia y situaciones contrapuestas, pero todas escabrosas. Por ejemplo, lo que pasó ayer en Rosario, que no tiene nombre. A ver, Rosario tiene ya 200 y pico de muertos en el año. Va gente en ómnibus a ver partido de fútbol. Va a Rosario y sale de Rosario. La policía no sabe que los balean a los ómnibus. O sea, ¿cómo puede ser que en la avenida, ¿cómo se llama la avenida? Boulevard Oroño, la avenida más importante de Rosario, baleen a una combi, no sé cómo se llama, estos transfer, una combi, maten 2 personas, y eran una chiquita que estaba caminando por la calle y le sacaron un dedo. Sí, no iba en el automóvil. Y además haya heridos. Son una cosa así, pero loco, ¿qué es esto? ¿No? Porque uno puede entender que algún crimen puede tener un sentido, es decir, que alguien mate a otra persona por algo. Ahora, ponerte a balear colectivos. Podemos decir, bueno, a ver, le tiran un piedrazo. Es una diversión estúpida, pero es un piedrazo. Ahora, tirarle con a 9 milímetros a un charter con gente adentro es, además de una cobardía repugnante, un delirio que no se ve ni en el África se ve eso. Simplemente porque son unos de Newell's y otros de Central. Sí, pero, bueno, así está. ¿Qué haces, Marcelo? Bueno. ¿Sitiás Rosario de policías? Y no lo sé, pues tiene que haber una cuestión de educación acá. No, es algo que yo personalmente no creo que tenga arreglo. No. Francamente, es así, digamos. Y después tenemos los casos de inseguridad habituales, que hay pila, digamos, yo subrayo 2, que son los que me llamaron la atención, porque obviamente un señor camionero que vive en Wilde, que sale a laburar en bicicleta, entonces para robar la bicicleta lo matan. O sea, ¿hace falta matar a un tipo para robar una bicicleta? También, robásela la bicicleta, pero me parece que matarlo no tiene proporción con el bien obtenido. Y en el caso de Tortuguitas, había una fiesta de 15 en una casa en Tortuguitas con 80 invitados. Entran ladrones a afanar y cuando se van, ya después de haber ejecutado el robo, entran a tirar desde el portón, como para que la gente no lo siga o lo que sea, terminando con la vida de un señor de 30 y pico de años, hijo del dueño de casa, que estaba en la fiesta 15 de su hermana, ¿no es cierto? Tortuguitas. Bueno, muy bien. Esto en cuanto a los temas vinculados a la violencia de nuestra vida cotidiana. Tenemos algunos casos que se están complicando, por ejemplo lo de fiscal Campagnoli. Lo de Campagnoli se ha puesto muy grave porque jueces y fiscales se han puesto en contra, y muy en contra, de lo que ha hecho la señora Gil Carbó y su tribunal de enjuiciamiento. Lo que se sabe a partir de las últimas horas es que Campagnoli, además de investigar a Lázaro Báez, investigaba al hermano de la ministra actual de Seguridad, esta señora Rodríguez. Diego Rodríguez, fue 8 años dirigente de Correcto, que fue mano derecha de Aguilar. Estuvo en la comisión de directiva de Aguilar como vocal y como fiscalizado. Muy bien. Te paso entre paréntesis qué fue de la vida de la ministra de Seguridad, vayan a saber.
Bernie tiene la gentileza de atender el teléfono y habla un poco lo que sea, pero la ministra de Seguridad, así como juró, desapareció. Bueno, se sabe que estaba investigando a este señor y que me da la impresión de que el tema Campagnoli marca un antes y un después en la relación del gobierno con la justicia. El reemplazo es directamente un insulto, ¿no? Porque es como sí, bueno, ¿sabes qué? Me importa todo tan poco que te la pongo a la segunda del Ministerio de Seguridad, de fiscal, una señora Cristina Camaño, que fue la segunda de Nilda Garré, de fiscal de Lázaro Báez. Fue secretaria de Seguridad del Fútbol en la época de que Garré era ministra, y dijo un día, buscando en el archivo, el viva la Pepa acá se va a acabar. Dijo hace un par de años atrás. El viva la Pepa sigue más que nunca. Bueno, así que me parece que el tema Campagnoli no ha terminado acá, me da la impresión. Y la otra cuestión que ha aparecido esta mañana de la mano de la investigación de nuestro amigo el señor Walcon Adamón es la relación de Lázaro Báez con los hoteles de la familia Kirchner, ¿no? Las dos investigaciones que ha publicado la Nación al respecto en las últimas 48 horas dan cuenta de pagos de Lázaro Báez a hoteles que eran del señor Kirchner o del señor Báez, vaya uno a saber, alquilando el 90% del hotel por millones de pesos sin usarlo. Uno puede pensar que hay gente que tiene costumbres un poco exóticas, digamos, y que los millonarios hacen cosas raras, ¿no? Como por ejemplo alquilar hoteles por un año entero sin usarlos. Por eso le ocurría ir un día y lo quería vacío, vaya uno a saber. Pero el tema, no, Willy, yo conozco millonarios exóticos, digamos, sí, claro. Y los tipos hacen cosas raras. No tanto. Esto parece un poco demasiado, pero bueno, en cualquier caso, según los registros contables del propio Lázaro Báez, a los que ha accedido la Nación, el señor Báez pagaba estas millonarias sumas para tener disponible un hotel vacío, ponele. Bueno, la industria hotelera ofrece esas cosas, grandes oportunidades. Bueno, en cuanto al tema saqueos, policías y compañía, lo primero que ha ocurrido es una encuesta que la hemos comentado con Mariel Forlani temprano, que se cortó la comunicación, una encuesta que muestra cosas completamente contradictorias. En realidad, la verdad hay que decirla tal como es. Por un lado, la encuesta refleja una caída significativa en la imagen de la gestión del gobierno y de la Presidenta de la República, en niveles altos. Ha caído 14 puntos promedio en los últimos días, considerando que la Presidenta había subido mucho su ponderación como consecuencia de la operación. Claro, de su ausencia, claro, básicamente. Bueno, la imagen de la Presidenta es hoy buena, apenas 27%, digamos, ¿no? Bueno. Pero también es cierto que el 60% de la gente opina como la Presidenta, que en el tema de los saqueos había una mano política y un intento, digamos, de una intencionalidad en materia política, e inclusive al mismo tiempo la gente dice en su mayoría que comparte el reclamo de la policía. Entonces, ¿qué es lo que piensa la gente en Argentina? Vaya uno a saber, ¿eh? Por un lado cae la imagen del gobierno, por el otro la gente comparte la perspectiva del gobierno respecto de la intencionalidad política, y por otra parte comparte el reclamo policial, e inclusive el 20% de la gente comparte el modo. Dato más asombroso de la encuesta que no llegamos a preguntarle porque se cortó la comunicación. A la pregunta, ¿comparte la forma de reclamar? El 22% dijo que sí. Y el 47% dijo que comparte el reclamo, pero no el modo. Muy raro, la verdad, la opinión pública argentina sí está rara, digamos, ¿no? El otro aspecto interesante es que lo que ha dicho el jefe de gabinete, que ya ha planteado directamente que las protestas policiales y los saqueos han estado vinculados a grupos corporativos. ¿Qué son los grupos corporativos? ¿Qué son? Y no sé, seremos nosotros, qué sé yo. Vestigios de la dictadura que están al acecho para socavar la democracia. Bueno, esta ha sido la posición del gobierno en el fin de semana. Recién, la misma caracterización que se hacía de las protestas del campo, ¿no? Es prácticamente calcado. Exactamente. Ahora no son los productores agropecuarios. Sí. Ahora, lo interesante del caso es que nos enfrentamos ahora a un escenario distinto que tiene que ver con la eventualidad de algún desborde sin paro policial, que son escenarios completamente distintos. A este hecho, a este escenario novedoso, esto es, eventualidad de saqueos, pero sin protesta policial, el secretario Bernie lo llamó sensibilidad. Lo atribuyó a la sensibilidad de la gente argentina, que es muy sensible. Ajá. Y que llega el 20 de diciembre y después de 14 años se nos ocurre volver a saquear.
¿Qué crees que te diga? Y nosotros le preguntamos, a ver, ¿y en manos de quién está cómo van a bajar el problema? Bueno, hay un plan previsto por el señor Gil Carbó y por el señor Montenegro. ¿Ah, sí? Y yo me quedé muy tranquilo después de verlo de boca del otro día. Si estamos en manos de Gil Carbó y de Montenegro. Estamos en el horno. Y bueno, ¿qué crees que te diga? ¿Entendés? Bueno, hasta acá más o menos se entendieron cómo viene la mano. Perfectamente. Bueno, fantástico. En el ámbito económico tenemos un conjunto de temas muy interesantes. Por ejemplo, la inflación de noviembre, que se conoció ahora, a mitad de diciembre. Con 15 días de atraso, sabemos que la inflación oficial fue 0,9. En un momento donde la inflación está subiendo casi arriba del 3%, el INDEC da, con la nueva gestión del ministro Kicillof, 0,9. Que de cada 100 pesos que los argentinos gastan en alimentos, 34 son impuestos. ¿Oíste ese dato? Claro. Sí, o sea, sí. de cada 100 pesos que un argentino gasta en alimentos, en cualquier nivel, 34 son impuestos. Y que la canasta navideña, hecha por el gobierno, obviamente, que daba 15 pesos el año pasado, ahora da 39 pesos. Y la diferencia es 160%. En cualquier caso, estamos hablando de un cuento, porque la verdad que la canasta ni era 15, ni es 39. Claro, pero el porcentaje vale. El porcentaje es válido, sí, porque nunca fue 15 pesos, ni mucho menos 39. Hoy con 39 pesos compras un café y un tostado. No Ni siquiera, te alcanza. no te alcanza. No te alcanza. Sin un tostar, café y una sin media tostar. luna. Un café y una media luna, 39 O pesos. dos media lunas. Correcto. Sí. Se ha tostado más caro. Bueno, para cerrar el año con la más alta inflación de la última década, prácticamente rozando el 30%. Bueno, después tenemos un conjunto de temas interesantes. A ver, está el efecto, se llama el efecto dominó. Esto es los gremios que van a pedir lo mismo que piden las policías. Veremos cómo se puede resolver esto, que es un tema importante. El gobierno intenta evitar este efecto contagio policial, digamos, sobre el resto de los gremios, pero va a ser, me imagino yo, bastante complicado. Tenemos algún respiro para el Banco Central, como consecuencia de que las cerealeras y Chevron han repuesto algún nivel de reservas, que bueno, no es nada en comparación con lo que hemos perdido, pero bueno, algo es algo. De hecho, las reservas han subido 33 millones o 75, depende del diario que uno lea. ¿Ah, sí? A ver, decir que las cifras son insignificantes, pero subieron 33 o 75. No, lo cual revela que es necesario que se transparentice mucho más el tema este, ¿no? Bueno, en un país donde todavía está prohibido exportar trigo, señores. Va a ser la primera vez. Hay 1000 palos de trigo que se pueden exportar como consecuencia de las prohibiciones de trigo. La primera vez en casi 10, 15 años que Argentina no exporta trigo en diciembre. Exactamente. Marcelo. Bueno, y llegamos al punto que yo quería comentar. Esta mañana habló el jefe de gabinete, habló de los saqueos, habló de las policías, habló de unas cuantas cosas, y de hecho dijo, bueno, hizo una comparación rara. Primero dijo, bueno, porque sube la leche no tiene por qué subir el peluquero, lo hemos llamado acá el efecto Giordano, no más menten, son Giordano. Y después instaló esta teoría, digamos, del efecto contagio, ¿no es cierto? El efecto contagio significa, a juicio del jefe de gabinete, que como sube la leche, de hecho te sube el peluquero, como si el peluquero viviera en Uruguay, ¿no es cierto? Bueno, arriba de lo cual prometió una suerte de congelamiento de precios para 187 productos, entre ellos pan, aceite, hierba, harina, fideos, arroz y otros, que estarán, me imagino yo, de aquí en más congelados. En un formato que me parece que es el mismo de antes, pero un poquito más sofisticado, en vez de ser tan rudimentario, ¿no es cierto? Me parece que la idea es la misma, el modelo es exactamente igual, control de costos, todo lo que sea, control de precios, solo que presentado por Kicillof y por Capitanich, en vez de por Moreno y Paglieri, digamos. Pero finalmente... despejando el debate de la sofisticación o la rudimentariedad del asunto, el razonamiento que conduce a esto es el mismo. La conferencia de Capitanich arrancó con otra idea medio vieja, digamos, que conectaron los diarios, ¿no? Como si el diario fuese responsable del problema. Y en este caso, el jefe de gabinete se refirió a un artículo, dijo, bueno, los que están hablando, dijo, de que es hora de pagar la fiesta. Claro, esta mañana hay un artículo que se llama así. Sí, y el fin de la primavera, ese tema, porque lo afectó a él también. Claro, lo que pasa con el tema de la primavera es que hubo una idea de, bueno,
La Presidenta salió de su reposo, cambió medio gabinete, anunciaron lo de Repsol, qué sé yo, entonces hubo una sensación, digamos, respecto de que, bueno, de que venía la primavera. Claro. Hoy a la mañana dijo, pero acuérdense que la Presidenta es Cristina. Sí, exactamente. Pero dijo, bueno, para aquellos que dicen que es hora de pagar la fiesta, les contesto, dijo, que acá el efecto contagio, que no puede subir el peluquero, sube la leche, lo que sea. Claro, ustedes escucharon al jefe de gabinete, pero no leyeron la hora de pagar la fiesta, ¿no es cierto? Y la hora de pagar la fiesta, a la que se refirió el jefe de gabinete, no es una idea, sino un artículo que se publica esta mañana en La Nación y que firma el señor Carlos Pañi y que es muy revelador respecto del estado de cosas de la economía argentina. Yo no sé si el jefe de gabinete leyó el título del artículo o su contenido, pero por las dudas, siendo que suponemos que no leyó el contenido, sino el título, vamos a refrescarle a los argentinos y de hecho al jefe de gabinete lo que dice esta mañana Carlos Pañi, porque me parece que es muy interesante tenerlo en cuenta cuando hablamos del efecto contagio. Ahí va, es un resumen de ponerle un 20% de lo que dice Pañi, y me pareció yo marqué lo que me resultó más significativo del enfoque de Carlos. Dale. Como le ocurría a Sísifo con su roca, cada vez que Cristina Kirchner quiere racionalizar su política de subsidios, el objetivo se le escapa de las manos. En 2010 se cruzó la violencia del Parque Indoamericano. A comienzos de 2012, la tragedia del Sarmiento en Once impidió aumentar el precio del boleto. En diciembre pasado fracasó otro ensayo por culpa de los saqueos navideños. La última frustración acaba de producirse. Jorge Capitanich y Axel Kicillof habían anticipado que se recortaría la subvención a la energía y al transporte. La prensa oficial preparó el ambiente con la publicación de notas sobre la escandalosa regresividad de esos auxilios. Claro. Pero otra vez hubo que suspender la decisión. Después del desborde social de la semana pasada, la presidenta no se anima a dar malas noticias. Es el segundo servicio catastrófico que presta la tormenta policial a la respuesta que tenían preparada Capitanich y Kicillof para la crisis económica. Los aumentos salariales otorgados por los gobernantes desbarataron la pretensión del ministro de Economía de cerrar las paritarias privadas con 18%. Ayer, Hugo Moyano explicitó ese inconveniente y hoy los bancarios anunciarán un acuerdo del 24%. Si el pacto social no llegó a nacer, el recorte de subsidios agoniza. Es una dificultad crucial para la gestión de Kicillof. Basta con observar esa trilogía señalada por el economista Hernán Lacunza. Los subsidios a la energía y el transporte representan el 5% del PBI. El déficit fiscal alcanzó el 5% del PBI y la asistencia del Banco Central al Tesoro equivale al 5% del PBI. De modo que si el gobierno eliminara por completo los subsidios, volvería a equilibrar las cuentas públicas y dejaría de fusionarse y de financiarse con emisión. Es una hipótesis teórica, no una sugerencia práctica, pero ayuda a calibrar la magnitud del problema. El déficit es equivalente a los subsidios, dice Pañi. Sí, los números revelan que la señora de Kirchner está ante una encrucijada muy compleja. Es difícil evitar una turbulencia sin atacar semejante dispendio fiscal, pero tampoco es posible reducir los subsidios sin pagar un costo político peligrosísimo para un gobierno crepuscular. El collar de la demagogia tiene su propia forma de ajustar. Más inflación. Los funcionarios siguen buscando un unicornio azul para su jefa, es decir, un aumento del gasto de las familias que no provoque mal humor a su base electoral. Ella sueña con dejar el poder con el 30% de los votos. La última ocurrencia es cruzar los datos de capacitación con los de consumo para salvar del tarifazo a los usuarios de pocos recursos. Los segmentos menos formados serían los de más bajos ingresos y los de menos consumo energético. Pero esa combinación tampoco salva a los sectores medios, bajos y bajos. El mayor volumen de gas y electricidad está destinado a una franja cuya factura promedio equivale a 40 pesos. Para que el ajuste tenga algún impacto fiscal, hay que llevar ese precio a 200 pesos, multiplicar por 5, el número maldito del modelo. Ya no alcanza, entonces, con pedir a la burguesía de los countries que no climatice la pileta. Atención con este dato. Ahora habrá que sugerir a los vecinos de Herli o de Villa Martelli que devuelvan el split porque la refrigeración no es un derecho humano.
Cuando imagina la comunicación de esa noticia, Cristina Kirchner es asaltada por pesadillas brasileñas. San Pablo estalló por un aumento en el transporte. La presidenta se retrae y los ministros la persignan o se persignan. La mayor demanda eléctrica del verano puede provocar apagones con el mismo resultado. Los presidentes de las distribuidoras están discutiendo con los intendentes del conurbano soluciones de emergencia. Nadie quiere que le peguen la etiqueta de golpista. Bueno, me da la impresión de que lo que esta mañana nos vino a decir Jorge Capitanich es que se ha ratificado el rumbo del modelo, ¿no? Que esta tesis de Pañi no es correcta, que la emisión monetaria y el dispendio fiscal no son el origen del problema, sino el efecto contagio. Y como consecuencia de lo cual vamos a atacar el efecto contagio y no el origen del problema. Yo de todos modos le sugiero al jefe de gabinete, si se me permite un consejo humilde, leer un trabajo que se publicó ayer en La Nación llamado Riesgo de Crisis Macroeconómica, que ha firmado el doctor Broda con números elocuentes respecto de la magnitud, tanto el déficit fiscal como de la emisión monetaria, que llega a niveles estratosféricos, de cientos de miles de millones de pesos. Y para completar el razonamiento y ponerles otra lectura más, tal como subraya Carlos Paño, que la presidenta tiene esta propensión a no dar malas noticias, hay un trabajo que se publicó ayer en Perfil, que firma Pepe Liachev, llamado Nada, Nada, que describe a la realidad argentina como una máscara, como una máscara casi indecente, de cinismo. Mientras las cosas pasan, los funcionarios bailan y hacen correr carreras contra los colectivos a señores que cobran 4 millones de pesos. Eso lo agregué yo. ¿Ok? Entonces, el escenario no es sencillo, ¿no es cierto? Porque los números son los números, pero claro, hay una imposibilidad política de corregirlos. Entonces, esta vuelta nos dice que obviamente el modelo sí va a funcionar. Es decir, vamos a hacer lo mismo siempre, pero con resultado distinto. Sí. Fue lo que acaba de anunciarnos hace minutos nomás Jorge Capitanich. Marcelo Longobardi está en Mitre.